Ok, entonces, en la semana pasada, en la última clase de biología, hablamos un poco de la reproducción. Dijimos que era la reproducción, dijimos de las funciones de la reproducción, hablamos de por qué es importante reproducirnos. No solamente hablo del ser humano, sino también de todos los demás organismos, es decir, de plantas, de hongos, de protistos, de móneras, ¿sí? De microorganismos como tal. También hablamos un poco de cómo es que se da esa reproducción de seres unicelulares, de microorganismos que solamente podemos ver con microscopio, que como tal pues es una reproducción muy básica, ¿no? Muy sencilla, muy simple. También hablamos de cómo era que se daba esa reproducción y finalmente lo que nos interesa aquí es mirar cómo se transfiere ese material genético de un individuo a otro o propiamente de los padres a los hijos, ¿no? Que en definitiva es lo más importante de la reproducción, que se mantenga las características genéticas y hereditarias de un organismo, ¿no? Es decir, que se mantengan de generación en generación. Me pongo un ejemplo, sus abuelos, sus abuelitos, eh, um, sus abuelitos pues de alguna forma formaron una generación que fue la de sus padres, bueno, que es la de sus padres, ¿sí? Y sus padres también crearon otra generación que es la de ustedes. Y la cuestión es que, por ejemplo, el apellido de todos ustedes se ha mantenido durante generaciones, ¿no? Y además, no solamente el apellido, sino las características físicas y características de comportamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si su abuelita es rubia, es un ejemplo, ¿no? Si su abuelita es rubia, entonces puede que usted también lo sea, ¿sí? Si de pronto su abuelito tiene los ojos de color azul, pues entonces pueda que usted también los tenga así, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de la reproducción se mantienen esas características y se van heredando, ¿ya? De generación a generación. Vale, entonces, en fin, digamos, eso es lo más importante de la reproducción, que se pueda transmitir esa información genética. Listo, ahora creo que quedamos aquí, que sería hablar un poquito de la reproducción en organismos eucariotas, que son, digamos, las células más evolucionadas que pues nosotros tenemos, ¿no? Nosotros somos organismos pluricelulares o también llamados multicelulares porque tenemos muchas células, ¿no? En nuestra piel tenemos una gran cantidad, miles de células que conforman ese tejido, ¿vale? Entonces, como tenemos muchas células, entonces somos llamados organismos pluricelulares, aquí está, o multicelulares, que es lo mismo. Y nuestras células, es decir, cada una de ellas, de esas células que forman todo ese conjunto, pues son células eucariotas, ¿vale? Que digamos que son las más evolucionadas, son las que tienen muchos más organelos que permiten una función específica, ¿vale? Y entonces, ahorita vamos a hablar de cómo es que se reproducen esas células que hacen parte de nuestro organismo, ¿listo? Y para ello tenemos que tener en cuenta los ciclos de vida de esos seres, ¿sí? Hablando de los seres propiamente que tengan células eucariotas, ¿vale? Y decíamos que uno de ellos, bueno, también hablábamos de que el ciclo de vida, bueno, quiero que alguien me diga, ¿qué es un ciclo de vida? ¿Ustedes qué entienden por un ciclo de vida? Un ciclo de vida es esto, un siglo, ¿sí? ¿Un siglo? No, es muy diferente hablar de ciclo, ciclo de siglo. Pues es como el ciclo de vida de nosotros, es como nacer, crecer, morir, algo así, ¿no? Sí, exacto, muy bien. ¿Nombre? Caterina Noya. Listo, Caterine. Profe, la Exacto, reproducción, nacen, crecen. exacto, eso es hablar propiamente de un ciclo de vida. Un ciclo quiere decir que se repite, ¿vale? O sea, que inicia desde un punto y luego vuelve otra vez a ese punto, para que vuelva otra vez a repetirse. Eso es un ciclo. Ahora, si hablamos del ciclo de vida, pues es propiamente eso, ¿no? Los organismos nacemos, ¿cierto? Eh, realizamos ciertas funciones aquí en los ecosistemas, en el ambiente,
Luego conocemos una pareja, nos reproducimos, ¿sí? Y luego, pues esos hijos que vamos a crear son los que se van a mantener en el tiempo, ¿no? Y por último morimos, pero nosotros, digamos que nuestras características no desaparecen, o nuestras características hereditarias o genéticas, quedan en los hijos. Y a partir de los hijos comienza otra vez a darse ese nuevo ciclo, ¿vale? De reproducirse, bueno, nacen, reproducen y realizan todas sus funciones vitales en el ambiente y luego mueren también. Pero a veces tienen nuevos hijos, ¿vale? Entonces más o menos eso es un ciclo de vida. Y ese ciclo de vida sucede casi en todos los organismos, ¿vale? Bueno, en casi no, en todos los organismos. Y aquí tenemos un ejemplo de del ciclo de vida de un microorganismo. Creo que si no estoy mal, eso es una alga microscópica. Y el ciclo de vida, ¿cierto? El ciclo de vida de esta alga se llama ciclo de vida haploide, ¿sí? Haploide. ¿Qué quiere decir haploide? Creo que la vez pasada les hablaba un poquito de los cromosomas, ¿no? Y les decía que los cromosomas haploides son los que tienen la mitad de la información genética digamos, de los padres. Y el ciclo de vida haploide se caracteriza porque su reproducción es por meiosis. Yo sé que de pronto no entendemos un poquito estos términos, ¿sí? de meiosis, de mitosis, pero ahorita lo vamos a explicar con más detenimiento. Simplemente yo quiero que ustedes sepan que cuando hablamos de ciclo de vida haploide, estamos hablando propiamente de la producción de cromosomas. Bueno, de pronto no entendemos qué es cromosomas, pero los cromosomas son los que contienen el ADN, para que me entiendan así fácilmente. Y el ADN, pues sabemos que es la molécula de la vida, ¿no? La que permite darle vida a un organismo. Y entonces esos cromosomas se organizan, ¿sí? Y hay algunas células que tienen 46 cromosomas y otras células que tienen 23. Pues resulta que esas que tienen 23 es porque realizan un ciclo de vida haploide, ¿vale? Haploide. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí en la imagen podemos observar lo siguiente. Tenemos unos adultos, ¿sí? Adultos. Estos microorganismos, si no estoy mal, son algas. En este estado, aquí como estoy señalando, están en su estado adulto, valga la redundancia. Luego, por mitosis, ¿cierto? Por mitosis van a generar, digamos, dos nuevos organismos, ¿vale? Y esos dos nuevos organismos pueden tener células sexuales, ¿sí? Las células sexuales son, en este caso, los gametos, que también se llaman, masculinos y femeninos. Para el masculino sabemos que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la célula sexual masculina? Sí, buenas. Ni idea. Espermatozoides. Perfecto, ¿quién lo dijo? María Alejandra Perdomo Rocha. Listo, María Alejandra. Exacto, exacto. Las células sexuales son las que permiten propiamente que se dé la reproducción sexual. También se conoce con el nombre de gametos, ¿sí? Gametos o células sexuales, que es lo mismo. Entonces ya sabemos que la célula sexual masculina pues es el espermatozoide y la célula sexual femenina pues es el óvulo. ¿Listo? Y entonces, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen y se fecundan, pues me van a generar un nuevo organismo, que es este que tengo acá. El cigoto, cuando hablamos de cigoto, es la unión entre las dos células sexuales, es decir, espermatozoide y óvulo, ¿vale? Y me forman un cigoto, que es una célula que resulta la unión de los dos gametos o de las dos células sexuales, ¿listo? Luego, en este caso, este organismo que se está engendrando, pues me puede originar nuevos hijos, ¿cierto? Nuevos hijos a través de un proceso que se llama meiosis, ¿vale? Como les dije hace un momento, esto de meiosis y mitosis ahorita lo explicamos más a fondo para que me entiendan bien. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que en este caso hay hay organismos
microscópicos, como por ejemplo estas algas, que también tienen gametos, también tienen células sexuales que pueden de alguna forma engendrar hijos o formar hijos, que en este caso son estos que tenemos aquí, ¿vale? Que serían los hijos que resultan de todo ese proceso. ¿Listo? Ahora, también tenemos un ciclo de vida diploide. En este ciclo de vida diploide ustedes observan que, bueno, también iniciamos a partir, bueno, podemos iniciar por donde sea. Vamos a iniciar a partir de, a partir de aquí. Iniciamos a partir de este adulto. Bueno, entonces sabemos que los pajaritos, bueno, estamos hablando del ciclo de vida diploide. Entonces, los pajaritos propiamente también tienen su sexo, ¿no? Entonces tenemos pajaritos que son machos y tenemos pajaritos que son hembras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las células sexuales de esos dos pajaritos, del macho y de la hembra, pues también se van a unir, ¿sí? Y van a procrear. Me van a formar propiamente esto, ¿sí? Bueno, aquí tengo el espermatozoide y tengo el óvulo de los dos pajaritos. Y luego al unirse, pues se va a formar la fecundación, o se va a dar la fecundación, y por lo tanto me va a engendrar un cigoto, que es lo que hablamos hace un ratico. En ese caso, en los pájaros, ¿sí? Saben que en los pájaros, pues ellos producen huevos, ¿sí? Esa fecundación propiamente y la formación de ese cigoto va a ser dentro de un huevo, ¿ya? Que luego, al comenzar a madurar, ¿sí? Pues, y propiamente pues todo el proceso que hace un pajarito, que tiene que calentarlo, ¿cierto? Protegerlo, y en todo ese proceso, pues entonces luego esa cáscara de ese huevito se va a abrir y me va a generar un nuevo individuo, ¿listo? Un nuevo individuo. Si ustedes miran, si ustedes observan, dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Pues si ustedes observan, aquí en este tenemos una parte del círculo, de este círculo acá, que es amarilla, ¿no? Una parte del círculo que es amarilla. Y tenemos otra parte de ese círculo que es azul. Si ustedes observan, aquí hay más amarillo que azul. Por lo tanto, la fase de mitosis se va a presentar más, ¿sí? En un ciclo de vida haploide. Y la fase de meiosis se va a presentar menos, ¿sí? Que sería en este caso la parte azul. Ahora miremos el otro. Perdón. Vale. Entonces, en este podemos observar que hay más azul. Mire, aquí hay más azul que amarillo. Por lo tanto, podemos decir que en este caso, mire, observemos los dos. ¿Sí? Por lo tanto, aquí podemos decir que la fase de meiosis es mucho más amplia que la de mitosis. ¿Vale? Aquí hay más azul que amarillo. Y en este de acá hay más amarillo que azul. Entonces, ahí está la diferencia propiamente en un ciclo de vida, de un ciclo de vida haploide con un ciclo de vida diploide. ¿Vale? Por lo general, este ciclo de vida haploide, bueno, tenemos en algunos microorganismos, digamos, en ciertas algas, ¿no? Como las que les muestro aquí en la imagen. Y este, pues, es característico de otros organismos mucho más evolucionados, como por ejemplo los pajaritos, algunos animales también, ¿no? Ojo, esto no quiere decir que en este caso los pajaritos tengan solamente, o sea, solamente sea diploide, ¿sí? Tienen los dos. Lo que pasa es que uno es más marcado que el otro, ¿listo? O se presenta mucho más que el otro. A eso me refiero, ¿listo? Y también existen casos en los cuales están los dos o una alternancia de los dos, es decir, haploide y diploide, ¿sí? Y se mantiene como un equilibrio entre esos dos ciclos de vida. Y un caso bien importante para eso, pues es el de las plantas, ¿no? Entonces, sabemos que las plantas como tal se reproducen a través de las flores. Y en las flores tenemos también los gametos masculinos y femeninos.
o las células sexuales, es decir, los espermatozoides y los óvulos. Aquí tienen otro nombre, pero básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, también son células sexuales. Y entonces, ahí dentro de la flor, esas células sexuales, espermatozoide y óvulo, se van a unir y me van a formar propiamente eh, un óvulo fecundado, o la fecundación como tal, que se va a dar dentro de la parte femenina de la flor. ¿Listo? ¿Qué es esto? ¿Listo? Bueno, aquí de pronto no se observa muy bien, pero la parte femenina de la flor está en todo el centro, ¿sí? Y bien adentro, bien en el centro, se encuentra pues el ovario con su óvulo, ¿no? Y estos palitos amarillos con blancos que ustedes miren aquí, pues serían propiamente la parte masculina. Y dentro de esas cositas amarillas, que acá lo podemos ver mejor, pues están los espermatozoides que de alguna forma van a viajar hasta la parte femenina que está aquí en todo el centro. Esos espermatozoides comienzan al adentrarse, ¿cierto?, al interior de la parte femenina y llegan al ovario. Perdón. Cuando llegan al ovario, entonces se encuentran en el óvulo y lo fecundan. Y a partir de allí se comienza a madurar esa parte central y se forma lo que nosotros conocemos como fruto. Entonces, la reproducción sexual en las plantas, dada por el cruce o la unión entre un espermatozoide y un óvulo, con el pasar del tiempo, o en todo su proceso, se me va a formar un fruto. ¿Qué hay dentro de un fruto? Las semillas. Si yo cojo una semilla y llego y la siembro, ¿cierto? La siembro en la tierra y tiene las condiciones óptimas, pues en este caso me va a generar una nueva plantica que luego va a crecer y se va a convertir en un árbol adulto. Y en este caso, pues ese árbol va a generar nuevas flores y comienza otra vez a repetirse el proceso. ¿Listo? Entonces aquí se alternan los dos, diploide, ¿sí? La parte diploide y la parte haploide, ¿vale? Ok, ¿hasta ahí estamos o hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, profesor. Está No, claro. señor. Listo, perfecto. Ok, listo. Bueno, yo sé que hay unos términos de pronto nuevos para ustedes, pero la idea es comprender de que existen varios ciclos de vida, ¿no?, para los diferentes organismos que existen en el mundo. Ciclo de vida haploide, ciclo de vida diploide, y en este caso es cuando se encuentran los dos, ¿listo? Haploide y diploide. Por eso se llama haplodiploide. Listo. Ahora, vamos a mirar lo que les decía hace un momento. Vamos a mirar qué es la mitosis y qué es la meiosis. Y entonces para eso tenemos que hablar de división celular, que es la base de la reproducción. ¿Listo? ¿Alguien sabe qué es la división celular? ¿O para qué sirve esta vaina? Para que una célula, una célula se Sí. reproduzca. ¿Y para qué se reproduce? Para tener muchos más. Muchos más que. Para distinguir son. ¿Para qué? Dale, sin miedo. Para que esto no se extinga. Sí, para no extinguir esa especie. ¿Qué más podemos decir? Bueno, vamos a dar un ejemplo, ¿listo? Para que ustedes me entiendan. Ok, vamos a suponer que usted salió a jugar fútbol. ¿Listo? Salió a jugar fútbol y entonces se preparó bien. Y resulta que en uno de esos juegos, en un momento del juego, usted se cayó y se raspó la rodilla. ¿Listo? Se raspó la rodilla. Y entonces la cuestión es que ahí se va a formar una herida. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con esa herida al pasar el tiempo? Se va llenando de bacterias. Se va llenando de bacterias. Y después, cuando ya lo desinfecte, le sale caracha. Listo. Vale. Y luego de la caracha, ¿qué pasa? Empieza a sanar. Empieza a sanar. Eso es fundamental. Es decir, que en este caso, primero, la persona se cayó, se lastimó ese tejido de la piel, ¿cierto?, de la rodilla, es decir,
todas esas células que estaban ahí, en ese tejido de la rodilla, murieron. ¿Por qué? Porque fue propiamente removida, ¿sí? O sea, cuando uno se raspa la piel, es porque está matando un montón de células que están en ese pedacito, ¿no? Entonces yo creo que ustedes lo entienden. Pero la cuestión es que esas células muertas, pues de alguna forma tienen que ser reemplazadas por otras, ¿sí o no? ¿Aló? Sí, Sí, no. exacto. Las células propiamente de la piel, si son destruidas, pues tienen que ser reemplazadas por otra, porque es que aquí ahí no puede quedar siempre la herida, ¿no? Esa herida tiene que sanar. Entonces, por lo tanto, para que se generen otras nuevas células y ese tejido se regenere, pues en este caso se tienen que crear células hijas, ¿no? Entonces, propiamente, las células que quedaron vivas, ¿sí? Que hacen parte de ese tejido, pues van a crear otras, ¿sí? Y esas van a crear otras más, y luego otras más, hasta que ya se va formando la carachita que ustedes dicen, y luego comienzan a generar otras más, otras más, otras más, otras más, hasta que ya se regeneró todo el tejido y ya quedó sano. Puede que de pronto quede la cicatriz, pero la cuestión es que ya no duele, ¿cierto? Ya no duele y ya esas células funcionan normalmente. ¿Vale? Entonces, lo principal de la división celular es, primero, lo que ustedes dicen, mantener una especie, mantener una célula, en el caso de nosotros, que se mantenga una célula en el transcurso del tiempo, y la otra cosa es regenerar tejidos, ¿vale? Regenerar tejidos. Yo les hago una pregunta. ¿Será que ustedes a su edad, la edad que tienen ustedes, que yo supongo que son como que 12 años, tendrán ustedes? 13. Pues sí. 12, 13, bueno, 12, 13. Este año cumplo 13. Eso, 12 o 13. Y entonces yo le quiero preguntar, ¿será que la edad de ustedes, de 12 o 13 años, será que todavía tienen las células de cuando eran bebecitos, de recién nacidos? Obvio no. Obvio, ¿y qué pasó con esas células entonces? Fueron Bueno. cambiando. ¿Cómo, Ajá. cómo cambiaron? Fueron creciendo, ¿no? Se regeneran y los padres que lo regeneraron pues murieron, supongo, no sé. Sí, exacto, sí, es eso, es eso. Nombre de la última que habló. María Alejandra Perdomo Rocha. Ah, ok, listo, ya la tengo acá. Vale, listo, exacto, es eso, es eso. La cuestión, chicos, la cuestión es que, digamos que esas células con las que usted nació, pues no se van a mantener siempre vivas. Eh, las células que en este caso yo tengo ahorita que estoy vivo, pues van a durar cierto tiempo, ellos no van a durar para toda la vida, ¿sí? Van a durar cierto tiempo, pero la cuestión es que esa célula tiene que ser reemplazada por otra, ¿cierto? Como el cabello de los perritos. Exacto, como el cabello de los animales y como el cabello de nosotros también, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esas células tienen que generar otras células que hagan la misma función, ¿sí? Que en este caso serían células hijas. Eh, y la otra cosa es que en el transcurso del tiempo también esas células van generando nuevos tejidos que antes no estaban. Y entonces comienza ya a crecer, esa persona comienza a crecer. Hasta que llega un punto en que ya las células dicen, bueno, hasta aquí llego, yo ya no voy a crecer más, no voy a generar nuevos tejidos, lo que voy a hacer simplemente es reproducirme. Y entonces ya comienza a reproducirse, entonces cuando uno ya es adulto, y bueno, mantiene su vida hasta un punto en que ya las células no se pueden mantener tanto con tanta vida y es cuando ya comienzan a morirse. Y entonces en ese momento ya comienzan los problemas, ya comienza la vejez, hasta que llega un punto en que esas células no aguantan más y propiamente muere esa persona. Es decir, ya muere por muerte natural, digámoslo así. ¿Por qué? Porque es que las células no son eternas. Las células llegan a un punto en que no aguantan más, un punto en que ya, digamos, han dado todo lo último y ya, entonces mueren y pues por lo tanto muere la persona. Eso quiere decir que durante todo el ciclo de vida de una persona, esas células se la pasan dividiéndose y reproduciéndose, es decir, generando unas nuevas.
¿sí? Nuevas células, ¿vale? Las células que nosotros tenemos ahorita, digamos, pueden que mañana ya no estén, pero la cuestión es que esas tienen que ser reemplazadas por otras más. ¿Listo? A eso me refiero. Alguien está pidiendo la entrada, vamos a ver. ¿Se fue? Vale, entonces, si ustedes miran aquí en la imagen, podemos ver la división celular. ¿Listo? Miremos tantico, pongámosles bien atención. Miremos primero la del lado derecho. Esta. Yo quiero preguntarlas. ¿Cuántas células hijas se forman aquí en esta división? Aquí en la que yo estoy señalando. Se dividen en dos, En dos. ¿A partir de cuántas? de una. A partir de una. A partir de una sola célula se forman dos. Mire, ahí hay una, luego comienza el proceso y se formó dos. Ahí están las dos. ¿Listo? Ahora, aquí, ¿cuántas se forman? ¿Y a partir de cuántas? 4. Cuatro a partir de Una. una. Entonces, aquí tenemos propiamente, digamos como un video muy cortico, porque eso es un GIF, de cómo es que son los dos tipos de reproducción. Una que se llama mitosis y la otra que se llama meiosis. ¿Listo? Ok, vamos a continuar. Listo. Vale, así como hablábamos de un ciclo de vida para las algas, para los pajaritos, para las plantas, ¿cierto? Pues resulta que las células de nuestro cuerpo también tienen un ciclo de vida, ¿sí? También nacen, se reproducen y luego mueren. Por eso les estoy diciendo que las células siempre van a tratar de cambiar y formar unas nuevas. Y lo hacen a través de este ciclo que se llama... Dime. Qué pena. Dime. Esto, profe, es que si manda a decir Paula que si la dejan entrar a la clase. Pues es que ahorita... Que si permiten. Pues es que ahorita pues miré, pero no, ya no está. Dígale que me envíe la solicitud. Bueno. Estoy esperando. Listo, vale. Ok, entonces estoy diciendo que las células de nuestro cuerpo también tienen un ciclo, ¿no? Y ese ciclo se llama ciclo celular. ¿Listo? Y lo vamos a explicar. Ese ciclo se divide en varias fases o varias etapas. ¿Listo? Pero principalmente son dos. ¿Sí? Son dos. ¿Cuáles? Toda esta, mire, aquí inicia. ¿Listo? Aquí inicia la célula. Y entonces la célula tiene que hacer todo este recorrido, mire, todo este recorrido hasta meterse en este proceso y vuelve otra vez a comenzar. La cuestión es que no sé si ustedes observan, pero aquí hay una línea amarilla, ¿sí? Toda esta línea es amarilla, ¿vale? Hasta que llega aquí. Toda esta línea amarilla o todo este proceso se va a llamar interfase, que es un proceso de preparación. ¿Para qué? Para entrar a esta etapa que es la división celular. Entonces, así como por ejemplo, cuando una madre queda embarazada, una mujer queda embarazada, pues ella antes de dar a luz, ¿sí? Antes de propiamente pues originar los nuevos organismos, tiene que prepararse, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya ciertas personas llegan y compran pollitos como para criarlos y para que se haga un caldito para la dieta. Comienzan los antojos y entonces el marido va y le compra chocolates o comida deliciosa. Esa madre tiene que cuidarse en las comidas, ¿sí? Porque pues probablemente está creando un hijo en su vientre. No tiene que consumir alcohol, no tiene que consumir algunos medicamentos, tiene que cuidarse en todo. Y entonces en todo ese proceso hasta que dé a luz, pues digamos esa madre tiene que prepararse para eso. ¿Listo? Lo mismo sucede en las células. Las células tienen que prepararse para entrar en el proceso de reproducción celular. Y todo ese proceso de preparación se llama interfase. ¿Listo? Todo eso se llama interfase. Pero esta interfase tiene unas subfases, digámoslo así, unas fases dentro de ella.
Y la primera se llama fase G1. Entonces, aquí inicia la célula, ¿sí? A inicio de ciclo, mire. Aquí inicia y luego entra la fase G1. Entra aquí. Y en la fase G1, si ustedes observan, aquí tenemos la célula pequeñita, ¿no? Y aquí ya la miramos mucho más grande. Por lo tanto, de aquí, de este momento a este otro momento de aquí, ya tenemos un crecimiento propiamente de las células. ¿Por qué se hace crecimiento? Porque aquí se forman proteínas y esas proteínas o esas biomoléculas permiten que esa célula vaya creciendo en volumen. ¿Listo? Así como sucede también en las mamás. Las mamás durante el tiempo de embarazo comienzan a crecerles la barriguita, ¿no? Y lo mismo sucede en las células, ellas comienzan a crecer. Vale, ahora, esta célula que ya está madura tiene que tomar una decisión. Primero, una decisión. Esa decisión puede ser de que no cree nuevos hijos, así como hay ciertas personas que dicen, bueno, yo no voy a tener hijos, entonces, pues, pues no, digamos, voy a hacer todo lo posible para no procrear, ¿sí? Por ejemplo, que los curas, ¿no? Los curas no pueden tener hijos. Bueno, hablando de la religión católica. Entonces digamos, ellos como que entran en una fase en que se dedican simplemente a su religión, a su profesión, no sé si llamarle profesión, pero bueno, se dedican a sus cosas y como tal, pues no tienen hijos. Y una célula puede hacer lo mismo. Una célula puede seguir su proceso, su ciclo de vida, o simplemente alejarse y entrar a una fase G0. Entrar a una fase G0. Y esa fase G0 es como un periodo de latencia en la cual la célula dice, bueno, pues yo no me voy a dividir y ya. ¿Vale? Y existen células en nuestro organismo que lo hacen. Por ejemplo, hay ciertas células del corazón que llegan a cierto punto en que dicen, no, pues yo no me voy a dividir más y ya. ¿Listo? Básicamente las células de nuestro corazón son células de músculos, ¿no? O sea, el corazón es un músculo como tal. Y entonces ciertas células de ese músculo deciden no reproducirse más en cierto momento de la vida de una persona, ¿sí? Como también hay algunas neuronas, que también son células, que también deciden en un momento de su vida, de su ciclo celular, pues no reproducirse más, es decir, no generar nuevas células. ¿Listo? Pero hay otras en que sí, la mayoría de las células de nuestro cuerpo sí deciden continuar y entonces entran a otra fase que se llama fase S. Y aquí ocurre algo muy importante que se llama la síntesis de ADN o la replicación del ADN. Y digamos, esta fase es bien importante porque es que aquí es donde se permite crear copias del ADN de una persona. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que en este caso, digamos, esas copias queden en nuestros hijos, ¿vale? O sea, se crean copias del ADN de esta persona, que es donde está toda la información genética, y esas copias de ADN pues se van a transmitir a los hijos. Y se hace con ese único proceso, con ese único fin, mejor dicho, que se mantengan las características de las personas o de los padres. ¿Listo? Y ya por último tenemos la fase G2, ¿cierto? Que ya es cuando la célula ya está a punto de ingresar a su proceso de reproducción o división celular. ¿Listo? Y aquí entonces ya inició en su fase M, que se llama mitosis o división celular. ¿Listo? Y entonces aquí tenemos todas unas fases que yo creo que ustedes han visto en los años anteriores para finalmente crear dos células hijas. Ojo, estas dos células hijas van a tener la misma información genética que la célula madre. ¿Listo? La misma. Entonces, por ejemplo, si esta célula madre se encargaba, por ejemplo, ¿de qué? Hablemos de filtrar la sangre. ¿Sí? En nuestros riñones tenemos unas células que llaman nefronas. Y vamos a suponer no, las nefronas realizan el proceso de filtración de la sangre para producir la orina. Y entonces vamos a suponer que eso es una nefrona. Se me perdió el cursor.
Vamos a suponer que eso es una nefrona. Entonces, esta nefrona, ¿cierto? Me va a crear en todo su proceso de mitosis dos nuevas células que también van a ser nefronas. Y estas dos nuevas células pues van a seguir haciendo lo mismo que la célula madre, ¿no? O sea, estas dos no van a hacer la digestión, por ejemplo, en el estómago, ¿no? Pues porque no se encuentran allá, se encuentran en los riñones. Entonces, por lo tanto, van a seguir haciendo el mismo proceso o la misma función de la célula madre. ¿Y por qué realizan la misma función? Porque se transmite la información genética de madres, ¿cierto? A hijas o a hijos, bueno, como quieran llamarlo. ¿Listo? Básicamente esto, así a grandes rasgos y de forma muy general, sería todo el ciclo de vida de una célula. Ahora, entremos en detalle en lo que conocemos como mitosis. Y ahí lo tenemos. Esto yo sé que ustedes lo han visto, deben estar cansados de escucharlo, del proceso de mitosis de las células, porque eso se ve hasta por allá, hasta en primaria. La cuestión es que existe todas unas fases que tiene que sufrir la célula para poder generar las dos células hijas. Y lo vamos a explicar rápidamente como para no aburrirlos. Vale, lo primero es la interfase. La interfase, recordemos que es toda esta parte amarilla, que sería como lo más largo del ciclo de vida de una célula. ¿Listo? Y aquí pues lo tenemos solamente en una fase, perdón. Aquí solamente está en esta fase. Pero la cuestión es que en la interfase se comienzan a crear estas dos cositas. ¿Sí? Estas dos estructuras que observamos aquí. Que se denominan usos cromáticos. ¿Listo? Usos cromáticos. Que no es más que el crecimiento de los microtúbulos que tienen las células. Pero bueno, la cuestión es que aquí se forman estas dos estructuras. Luego, ¿qué sucede? Luego, dentro del núcleo de esa célula, los cromosomas, que son estas cositas, en los cromosomas, ojo, en los cromosomas está el ADN, ¿vale? Esos cromosomas como que se condensan y se maduran, ¿sí? Se maduran quiere decir que ya ahorita están bien adultos estos cromosomas. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Y ¿qué es lo que sucede? Que ya los microtúbulos del uso cromático comienzan a adentrarse al núcleo, ¿vale? ¿Para qué? Para buscar a los cromosomas. Y entonces llega, bueno, aquí estamos en la etapa profase, ya que estamos en la profase temprana, ¿sí? Profase temprana. Ya luego entramos a otra profase, que es la profase tardía, que es esto, late. Entonces, si ustedes miran aquí, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Pues que aquí ya no hay núcleo, miren, aquí estaba el núcleo, aquí ya no está. Entonces aquí se rompe el núcleo, se destruye el núcleo, porque estos microtúbulos, que son estas linecitas rojas, entran, ¿cierto? Y lo rompen. Y como les acabo de decir, pues estos tubitos rojos comienzan a buscar los cromosomas. Eso es lo importante, lo buscan y los agarren. Entonces aquí ya lo agarraron, ¿listo? Y comienzan a desplazarlos hacia los extremos o hacia los polos de la célula, ¿vale? Mira, aquí están. Entonces comienzan a desplazarlos hacia acá, este hacia acá y ese hacia acá. ¿Listo? Vale, ahora, si ustedes observan estos cositos rojitos, se unieron en toda la mitad de los cromosomas. Mire, aquí en toda la mitad, aquí se unen. Mira, aquí se unieron y aquí ya está comenzando a jalarlos hacia los extremos. Y entonces, como aquí tengo un tubo y aquí tengo otro tubo, pues resulta que este tubo jala hacia acá y este otro acá, pues jala hacia el otro extremo, perdón. Hasta tal punto que lo rompen por la mitad. Mira, aquí lo rompieron por la mitad y ya comienzan a ser como jalados o desplazados hacia los extremos de la célula. ¿Listo? Y entonces ya cuando digamos ya están como cerca de los extremos, pues resulta que la membrana celular comienza a dividirse, comienza a formar como estos huequitos acá. Bueno, en vaginaciones se llaman en biología. Y digamos, llega un punto en que ya se comienza a adelgazar más esta partecita, ¿sí? Y luego ya acá, bueno, esto es telofase, anafase, ya estamos en la anafase, que es cuando se comienza a dividir la membrana celular. Y aquí en la telofase ya se formó nuevamente el núcleo, mire, y aquí lo podemos ver, ¿sí? Y se forma
propiamente para mantener los cromosomas que fueron jalados hacia los extremos. Miren. ¿Listo? Los incluyen nuevamente en un núcleo y ya después la membrana celular pues comienza a dividirse totalmente hasta que me forma las dos células hijas en esta etapa que se llama citocinesis, ¿no? Que es cuando se divide totalmente. Ok, esto así a grandes rasgos serían los procesos o las fases que sufre la célula para la mitosis. ¿Listo? Si ustedes observan aquí en la mitosis, iniciamos a partir de una célula y obtuvimos dos. Estas dos células van a ser idénticas, ¿sí? Gemelas, clones, ¿sí? Es decir, entre ellas dos y además con la mamá o con la madre. ¿Listo? Van a ser idénticas, totalmente idénticas. ¿Listo? Ok. Espérame, tomo agua. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿O no? No, señor. No, señor. Listo, bien. Espero que estén prestando atención y estén como siguiendo pues la charla, ¿no? La clase. Vale, ahora tenemos otro proceso que se llama meiosis. Meiosis. Y les voy a decir de una vez. La mitosis, ustedes dirán, pero la mitosis, ¿por qué mitosis? ¿Por qué meiosis? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la cosa? Pues resulta que la mitosis solamente se da en células, ojo lo que voy a decir, en células somáticas. ¿Sí? Células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Todas, a excepción de las células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales? Espermatozoide y óvulo. ¿Listo? Entonces, todas las células que están en nuestro cuerpo, a excepción, es decir, sin tener en cuenta los óvulos y los espermatozoides, pues en este caso son somáticas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si les digo una neurona, pues una célula somática, una nefrona, célula somática, un glóbulo rojo, célula somática, un glóbulo blanco, célula somática. Pero si yo hablo de un espermatozoide, pues entonces ya no sería una célula somática. Esto es una célula sexual. ¿Listo? Y entonces aquí es cuando entra la parte de la meiosis. La meiosis solamente se da para células sexuales, espermatozoides y óvulos. ¿Vale? Listo, entonces ya sabemos que la meiosis solamente es para producir células sexuales, espermatozoides y óvulos. Y aquí en la meiosis sucede exactamente lo mismo que la anterior. Si ustedes miran, tenemos las mismas estructuras, ¿cierto? Tenemos aquí el cromosoma, aquí como desenrollado, como por ahí en lineecitas. Luego aquí se forma el uso cromático, ¿cierto? Luego desaparece el núcleo, los cromosomas ya se desarrollan, se agrupan, ¿cierto? Luego el uso cromático crece y aquí, digamos, buscan los cromosomas, los separan, van hacia los extremos, ya estamos en la fase, miren, anafase, metafase, profase. Profase, metafase, anafase. Ya vamos en la anafase. Luego aquí, esos cromosomas pues son llevados a cada uno de los extremos y me forman dos. Pero resulta que aquí no termina todo. En la mitosis aquí terminaba, pero aquí no. Aquí continúa una segunda meiosis, ¿sí? Una segunda meiosis. Y sucede exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la meiosis y la mitosis en cuanto al proceso? ¿Alguien sabe cuál es? Como tal, la diferencia está en algo muy básico. Si ustedes miran, aquí tenemos meiosis 1 y tenemos profase, metafase, anafase. Lo mismo que explicamos hace un momento. Aquí tenemos meiosis 2, profase, metafase, anafase y telofase, que es la última. ¿Sí? Tenemos los mismos procesos que en la mitosis. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hace que sean diferentes? Pues resulta que eso que hace que sean diferentes está propiamente aquí. Aquí. En algo que se llamaría en inglés crossing over.
o en español sería como un entrecruzamiento. Si ustedes observan, aquí tenemos los dos cromosomas, ¿no?, que contienen el ADN. Y si ustedes observan, si observan mejor, observamos que las paticas de uno se colocan sobre las paticas de otros, ¿sí?, hablando de los cromosomas. Y resulta que cuando esas dos paticas de los cromosomas diferentes se tocan o entran en contacto, pues resulta que este azul le da su información a este, al rojo, y el rojo le da la información al azul. Entonces, si ustedes miran aquí, ya mire, este que era azul ya tiene la patica roja, y este que era rojo ya tiene la patica azul. ¿Para qué se hace eso? Pues para que en este caso los cromosomas intercambien su información genética, y esa información genética se pueda pasar de una célula a otra, es decir, de las células madres a las células hijas, y digamos como que se mantenga esa información genética. La cuestión es que este entrecruzamiento que estoy explicando aquí, pues tiene que ser fundamental. ¿Por qué? Porque es que aquí al final se van a formar los espermatozoides y los óvulos, ¿sí? Ya sabemos que en los espermatozoides de los hombres, ¿sí?, y en los óvulos de las mujeres, pues van a estar las características hereditarias, es decir, las características que su mamá le dio y que su papá le dio, ¿ya? Tanto en el óvulo como en el espermatozoide. Entonces, si en este caso, vamos a suponer, si yo me caso con otra persona, ¿sí?, y tenemos hijos, pues en este caso, esos hijos van a tener características de los dos, ¿sí?, de mi esposa y mía, ¿sí?, van a tener características de los dos. ¿Por qué? Porque en este caso hubo un entrecruzamiento de la información en los cromosomas, ¿vale? Profe, Dime. aunque otras veces las personas tienen hijos, no hay, pueden, por ejemplo, ser morenita o de otro color, ¿no? Y el bebé que vayan a tener tienen otro color, por lo que supongo que los antepasados de ellos tenían estos genes así, ¿no? Exacto. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su María nombre? Alejandra. Ok, listo. Sí, exacto, eso es muy cierto. Bueno, puede que sea también el hijo del lechero, ¿no? Bueno, mentiras, es una broma. No, la cuestión es que, bueno, sí han sucedido casos, muy pocos, pero sí, en que, por ejemplo, una persona que era morena, hablemos de un hombre moreno, se casa con una mujer, con una chica que es de piel blanca. Y entonces pueden suceder casos, y han sucedido, en que tienen hijos y resulta que el hijo que le nació, o bueno, más bien hablemos más bien de una pareja de morenos, ¿sí? Que la mamá era morena, o bueno, la mujer era morena, bueno, es morena, y el papá es moreno también. Entonces han sucedido casos en que los hijos hayan nacido, pues, blancos, ¿no? Y entonces ahí comienza pues toda una discusión, porque pues dice, bueno, pues yo soy negro, ¿cómo es que mi hijo me va a salir blanco? Bueno, negro no, moreno, ¿cómo es que mi hijo me va a salir blanco? Pues resulta que eso tiene su explicación genética, y es porque alguno de sus antepasados, puede ser que sea su abuelito o su bisabuelo, su tatarabuelo, alguno de ellos tuvo un gen dentro de los cromosomas que le permite que esa característica sea muy, se llama, dominante, ¿sí? Es decir, que es algo que se va a mantener siempre, que siempre se va a manifestar, ¿vale? Entonces, en este caso, pues sería el gen que permite que la piel sea de color blanco. Entonces, han sucedido casos reales, ¿no? Hay uno, que me llamó mucho la atención y que sucedió hace poco y lo escuché. No sé si de pronto lo leyeron por ahí. Pero en Bogotá, no, bueno, no me acuerdo si fue en Bogotá, bueno, en una parte de Colombia, nacieron gemelos. Nacieron gemelos. Y resulta que comprobaron, a través de la Universidad Nacional de Colombia, y en el laboratorio de genética, encontraron que que un bebé tiene el ADN de
otra persona y no el del papá. O sea, saben que los gemelos pues son dos, ¿no? Entonces vamos a suponer que uno de ellos tiene el gen, o los genes, o las características, o el ADN más bien, de el papá, pero el otro gemelo, o el hermano, mejor dicho, tiene el ADN o la información genética de otro señor. Y ustedes dirán, uy, pero ¿cómo la vaina ahí, no? Porque se supone que los gemelos pues tienen que ser de un solo padre. Pues ahí está la cosa. Y se está estudiando, o sea, esto es como algo nuevo, novedoso, como que nunca había pasado. Si sucede es 1 entre 1000, ¿no? O sea, es muy raro ver eso, pero sucedió y lo están estudiando. Yo creo que ya otras universidades y otras entidades pues se han unido a la causa de identificar cómo es que sucede eso, ¿vale? Pero pues imagínense todo el problema que puede crear en una pareja, ¿no? O en una familia, ¿vale? Pero digamos lo importante aquí de este proceso de la mitosis y la meiosis es que se van a generar individuos que van a tener características de los padres y de los hijos, ¿listo? En este caso, hablando de meiosis, pues estamos hablando de células sexuales, ¿no? Que en este caso cuando encuentran su antagónico, entonces por ejemplo si el espermatozoide encuentra un óvulo, pues lo va a fecundar y se van a mantener las características del papá y de la mamá. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos, chicos? Sí, señor. Listo. Si señor. tienen preguntas, me dicen, ¿vale? Si tienen preguntas, me dicen, no se van a quedar con las dudas. ¿Listo? No, Entonces, si yo les pregunto, la mitosis... Aunque, dime. Hay otros casos que son un poquito más raros, ¿no? Porque por allá por allá de los Guayú, ¿no? Por allá nació el primer niño albino. Bueno, han habido más niños albinos, pero por allá donde la gente toda es morenita, ¿no? Nacer un niño albino blanco hasta el pelo. Bueno, no sé, pues no creo. ¿Sabes por qué? Porque es que el albinismo es una característica dominante. ¿Qué quiere decir dominante? Que siempre se va a mantener, ¿sí? O sea, si yo soy albino, ¿sí? Bueno, para los que no sepan, el albinismo es es como un fenómeno, no sé si llamarlo enfermedad, no es enfermedad como tal, llamémoslo fenómeno o cierta particularidad, para no llamarle fenómeno porque se escucha muy, muy feo, es cierta particularidad en la cual un organismo carece de un pigmento que nosotros tenemos en la piel. Entonces ellos no lo tienen, ¿sí? Ellos no lo tienen. Y como tal, si no tienen ese pigmento, pues propiamente no se va a generar un color como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la piel y casi todas las partes del albino, de la persona albina, es incolora, o sea, es blanca. Entonces, por ejemplo, ellos mantienen la piel blanca, los cabellos pues son blancos, ¿no? Parecido a las canas. Mejor dicho, todo es blanco. Y resulta que, en cierta forma, ese pigmento que les hablo es el que protege la piel, ¿no? De los rayos del sol, por ejemplo. Y como ellos no lo tienen, pues tienen que cubrirse, ¿no? O sea, usted mira un albino y un albino siempre mantiene con buzos manga largas, unos con guantes, tienen que utilizar gorra, tienen que utilizar lentes de sol. ¿Por qué lentes de sol? Porque de alguna forma nuestras pestañas, ¿cierto?, de los ojos, nos protegen de la incidencia de los haces de luz o de la luz solar, ¿ya? Si no existieran propiamente las pestañas que nosotros tenemos, pues la luz incidiría directamente en los ojos y pues usted sabe lo molesto que es la luz en los ojos. Entonces nosotros podemos abrir bien los ojos porque tenemos esas pestañas que tienen un color y tienen ese pigmento que permiten reflejar la luz. En cambio los albinos pues no la tienen. Entonces, por ejemplo, los albinos siempre viven con los ojos cerrados, ¿no? Bueno, pues no cerrados, pero sí entrecerrados como para tratar de que la luz no les penetre intensamente en los ojos. Entonces, por eso digo que los albinos por lo general siempre andan con gorra para que no les dé la luz y no se quemen, y con lentes oscuros. Entonces,
como les digo, el albinismo es dominante. ¿Qué quiere decir? Si yo, que tengo el pigmento en mi piel, me caso con una mujer que en este caso sea albina, pues téngalo por seguro en 100% que todos sus hijos van a ser albinos. ¿Vale? Todos, todos. Porque estoy diciendo que es una, se llama un alelo dominante o una particularidad dominante. ¿Listo? Es decir, que siempre se va a mantener con mayor frecuencia. Bueno, a menos de que pronto se altere, ¿no? Se altere genéticamente. Pero es así, es así. Y ese albinismo no solamente sucede en los seres humanos, ¿no? También hay albinismos en los animales, ¿ya? Uno observa leones albinos, observa tortugas albinas, bueno, y así, una gran cantidad de animales que también son albinos. Ok, ¿hasta ahí alguna pregunta? Si yo les digo, bueno, la mitosis, ¿cuántas células me produce? Dos, perfecto. ¿En qué células se dan? ¿En somáticos o sexuales? ¿Sexuales? No. Mitosis, ojo, mitosis solamente en células somáticas, ¿vale? Y las células somáticas son todas las de nuestro cuerpo, a excepción de las sexuales. Entonces las sexuales se dan es por meiosis, no se les olvide nunca, ¿vale? Nunca, 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 porque eso siempre lo van a utilizar. ¿Listo? Mitosis, células somáticas, meiosis, células sexuales. ¿Listo? Y la otra cosita importante es que les voy a decir de una vez. Estamos diciendo que la mitosis es en células somáticas, ¿no? Las células somáticas, todas las células somáticas tienen 46 cromosomas. ¿Listo? 46 cromosomas aquí en el núcleo. ¿Qué son los cromosomas? Los que contienen el ADN, no se les olvide. Los cromosomas contienen el ADN. ¿En dónde están? En el núcleo. Es decir, que en las células somáticas hay 46 de esos cromosomas. ¿Listo? Ahora, las hijas que se forman, estas dos hijas que se forman, ¿sí? Van a tener la misma cantidad de cromosomas. Si aquí habían 46, pues cada una de ellas también va a tener 46. 46 aquí, 46 acá. ¿Listo? Y en la meiosis iniciamos con 46, aquí iniciamos con 46, pero las 4 que van a resultar, 1, 2, 3, 4, esas 4 células hijas van a quedar con la mitad de la información. Es decir, que si en un inicio habían 46, pues ahora van a tener mitad de 46. Hola. 23. 23, exacto. Cada una de ellas va a tener 23 cromosomas, ¿listo? Que al sumarlas, o bueno, al unirlas, mejor dicho, si se une óvulo con espermatozoide, pues esa unión me va a formar un cigoto con 46, ¿no? Porque 23 más 23, pues 46. Entonces ahí está la cuestión. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale, espero que haya quedado claro. Eso es bien importante, usted lo va a necesitar de ahora en adelante. O sea, en la biología de noveno, yo sé que va a necesitar esto que le acabo de explicar. En la biología de décimo y en la biología de 11, y si quiere ser médico, pues también lo va a utilizar. Si quiere ser enfermera, también lo va a utilizar. Es decir, esto es importante si se quiere dedicar a algún tema de la biología, ya sea en la medicina, ya sea en la parte genética, ya sea en la parte ambiental, bueno, todo ese cuento. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, señor. Listo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las y 10, 11 y 10. Listo. Vale. Esta imagen que observamos aquí pues es un resumen de todo, ¿no? Tenemos mitosis por este lado, meiosis por este otro lado, ¿sí? Entonces, como les acabo de decir, la mitosis solamente es para células somáticas. Aquí tenemos 46 cromosomas y los hijos, ¿cierto? Van a tener la misma información, 46 y 46. ¿Listo? Y aquí tenemos la meiosis, en donde comenzamos
a partir de 46 y terminamos con 23 cada una. ¿Listo? Esto es para células somáticas que, digamos, son también células diploides, ¿no? Recuerden, diploides. Y estas son para células sexuales, que en este caso son haploides. Diploides porque están en parejas, ¿se acuerdan? Ahorita lo vimos, están en parejas. Los cromosomas están en parejas y además, digamos, el total de esos cromosomas es 46. Aquí, en este caso, los cromosomas están solitos y el total de cromosomas de las células hijas pues es la mitad, es decir, 23. ¿Listo? Eso es un resumen de todo, ahí como para recordar un poco. Y ahora pasamos a esta reproducción. Entonces ya miramos reproducción en células eucariotas, que son las que conforman nuestros tejidos y las que tenemos en nuestro interior. ¿Vale? Listo. Entonces, ahora miremos cómo es que se reproducen los hongos. ¿Alguien sabe cómo se reproduce un hongo? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿De un parásito de otro palo? Un parásito. ¿Por medio de esporas? Por medio de esporas, eso es cierto, eso es muy cierto. Pero bueno, parásito no le podría llamar parásito. Vale, una cosita, esta reproducción es en hongos multicelulares con células eucariotas, ¿vale? Porque también hay hongos microscópicos, ¿no? Hongos microscópicos que no se reproducen de esta forma. Estoy hablando de aquellos que, por ejemplo, observamos por allá cuando vamos al campo, ¿cierto? Que observamos esos hongos bien grandes, como estos, ¿vale? Entonces voy a explicar rápidamente cómo es que hacen esos hongos para reproducirse. Entonces, lo primero, resulta que los hongos tienen una capuchita, ¿no? Tienen como se llaman setas. Desactivan micrófono. Vale, cierra el micrófono. María Alejandra, ¿cuál es el micrófono? Perdón, no me había dado cuenta. Gracias. Entonces, aquí podemos observar que estos hongos tienen como una capuchita, ¿no? Como un sombrerito, como un gorrito ahí. Eso se llama setas. Resulta que debajo de esas setas o esas capuchitas existen estos que se llaman esporangios. ¿Listo? Esporangios. ¿Y qué hacen los esporangios? Pues producir esporas. Ahora, ¿qué son las esporas? Son como ciertas células que pueden crear un individuo. ¿Listo? Y hay muchas esporas. Yo les contaba la vez pasada que no sé si de pronto han visto que, por ejemplo, uno va al campo y encuentran estos hongos y si los mueve, de pronto si los mueve, los toca o hace un viento fuerte, uno observa que de estos hongos salen como una especie de polvo, unos polvitos, un polvito chiquito, ¿sí? Que llega y como que se esparce así en el aire. Pues ese polvito son esporas, ¿vale? Esos son esporas, que son microscópicas, ¿vale? Aquí podemos verlas, pero porque se ha hecho como un acercamiento, ¿no? Pero en sí son microscópicas, son muy pequeñitas. Bueno, microscópicas no, pero sí son muy pequeñitas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues esas esporas van a caer en la tierra, ¿no? Van a caer en la tierra. Y entonces a partir de ahí, si encuentran, digamos, las condiciones óptimas para poder crecer, pues se van a formar como una especie de raíz, que no sé si se llama raíz, ¿sí? Se forman unas nuevas células, que son estas que tenemos aquí. Cada una de estas, una solita, se llama hifa. ¿Listo? Una solita. Pero todo el conjunto de esas hifas, porque es que todas las esporas comienzan a crecer, ¿no? Todas las que caen aquí en el suelo comienzan a crecer hacia la tierra, ¿no? Y entonces el conjunto de todas esas hifas me forman algo que se llama micelio, que es todas las hifas, ¿vale? Y entonces, ¿qué va a pasar? Puede que el micelio de una espora, ¿sí? En este caso, que contenga la parte masculina, puede que se una con otro micelio de otra espora que contenga la parte femenina.
Cuando se unen esos dos micelios a través de las hifas, que sabemos que son las cosas pequeñitas, ¿no? Entonces se unen, sucede como una especie de fecundación, entre comillas, y comienza a crecer una nueva célula, ¿sí? Un cigoto, llamémoslo así. Pero ese crecimiento ya no se da hacia abajo, sino que comienza de forma vertical hacia arriba, comienzan a crecer ese micelio con esas hifas. Y ya cuando comienzan a madurar y comienzan a crecer, comienzan a formar nuevamente las capuchitas o las setas. Luego me forman los esporangios y inicia nuevamente el ciclo. ¿Listo? Es decir, nuevamente se puso en espora, luego cae en el suelo y bueno, sucede todo el proceso hasta que van a crear nuevos hijos. ¿Listo? Eso más o menos es la reproducción en hongos multicelulares con células eucariotas. ¿Vale? ¿Estamos? Sí, señor. Listo. Ahora, pasamos, bueno, ya vamos digamos, vamos de lo más pequeñito a lo más grande, ¿no? Ya miramos cómo es la reproducción en células unicelulares, en bacterias, ya miramos cómo es la reproducción en algas microscópicas, ya miramos cómo es la reproducción en células, por ejemplo, de nuestro organismo. Y ahora pasamos, bueno, ya miramos reproducción en hongos, ahora pasemos a reproducción en plantas. Pues resulta que las plantas se pueden reproducir de dos formas. ¿Listo? Una que es asexual, es decir, que no necesita de las células sexuales, como el óvulo y el espermatozoide. Y la otra es la reproducción sexual, en la cual sí necesita de esas células sexuales. Vamos a ver ahorita, en esos momentos, la reproducción asexual, es decir, no necesita de óvulo y no necesita de espermatozoide. ¿Listo? ¿En dónde están el óvulo y el espermatozoide en las plantas? ¿Quién me puede decir? ¿En dónde están los óvulos y los espermatozoides en las plantas? ¿Nadie? ¿Nadie se quiere ganar un positivo? Toma la pregunta, profe. ¿En dónde están los óvulos y los espermatozoides en las plantas? En las flores. Perfecto. ¿Quién fue? ¿Quién dijo? ¿Quién lo dijo? María Alejandra. Vale, le van a tener un montón de positivos. Y bueno, ¿y los demás? ¿Por qué no participan los demás? Vale, sí, eso es cierto. Los óvulos y los espermatozoides están en las flores. ¿Listo? Es decir, que a través de las flores se reproducen sexualmente. Ahora vamos a ver cómo es que se reproduce asexualmente. Es decir, en este caso sin tener en cuenta las flores. Vale. El primer método es a través de tubérculos. ¿Sí? Entonces existen tubérculos que las plantas producen o fabrican en sus raíces. ¿Sí? Y entonces, esto es un tubérculo. ¿Vale? Entonces tenemos el tubérculo de la papa, por ejemplo. Tenemos el tubérculo de la yuca. Tenemos el de la arcacha, creo que también es, ¿no? Y bueno, y así hay un montón de tubérculos que lo que hacen es, usted coge ese tubérculo y lo siembra nuevamente en la tierra, y entonces a partir de ahí se va a generar un nuevo individuo. ¿Listo? Es decir, esos tubérculos tienen la propiedad de crear nuevas raíces y crear tallo también. ¿Vale? Listo. El otro, a través de estolones. ¿Y qué son estolones? Es como que a partir del tallo primario, que es este que tenemos aquí, como cerca del suelo, a partir de este tallo primario se puede generar raíces que tienen un crecimiento a favor de la gravedad, es decir, hacia abajo, y también se pueden crear tallos, que en este caso su crecimiento sería hacia arriba, ¿no? De forma vertical hacia arriba. ¿Qué plantas? Por ejemplo, esta, la de la fresa. ¿Sí? Y por lo general estas plantas siempre son rastreras, ¿no? Son rastreras, es decir, siempre se la pasan sobre la superficie de la tierra. ¿Listo? Vale. También existe la reproducción por bulbos.
Entonces los bulbos son como la agrupación de ciertas capas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted coge una cebolla, usted puede quitar las capas de la cebolla, ¿sí o no? Si usted coge un ajo tiene como las cabecitas, ¿no? Esas cabecitas también se pueden como quitar membranitas, ¿ya? Y así pasa con los chalotes, con el puerro y con otros bulbos, ¿sí? ¿Cuál es el más claro? Pues la cebolla y el ajo, ¿no? Que son los que casi todos conocemos. Y propiamente pues todo ese conjunto de esas membranas se le conoce como bulbos. Entonces usted puede coger un bulbo, sembrarlo en la tierra, entonces a partir de ese bulbo pues se pueden crear las raíces y pues, se puede crear el tallo, ¿no? Mira, aquí está. Perdón, aquí está. Aquí están tallos y las raíces. ¿Listo? Otro tipo de reproducción en plantas de manera asexual es a través de los rizomas. Entonces, ojo con la diferencia entre rizomas y estolones. Si ustedes miran aquí en los estolones, era a partir del tallo que se producían las raíces, ¿no? Pero aquí en los rizomas es a partir de la raíz, es a partir de la raíz que ya está interna en la tierra, en la cual se pueden generar nuevos individuos. ¿Listo? Entonces, no confundamos los estolones, que son estos, con los rizomas, que son estos, ¿vale? En uno es el tallo, en este es tallo y en este es la raíz. Y entonces a partir de ahí se pueden originar nuevos individuos. ¿Listo? También tenemos otro método de reproducción que es por estaca. Y este principalmente se puede observar en las suculentas, en las plantas suculentas, que son las que son como carnositas, ¿no? Que tienen mucha agua en el interior. Y también en los cactus, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Usted le quita un pedacito, a esa planta, ¿sí? Un pedacito de la hoja puede ser, o del tallo, y lo siembra en la tierra, y a partir de ahí se pueden generar otros individuos. ¿Listo? Las suculentas, digamos, como que tienen esa propiedad. ¿Listo? Otro proceso son los injertos, ¿sí? Los injertos. ¿Y qué es un injerto? Pues simplemente es quitar el tejido vegetal de una planta y colocárselo a otro. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, este tejido es mucho más verde, ¿no? Es más verde que este de acá. Entonces, por ejemplo, existen árboles que dan frutos por ejemplo, de mandarinas y de naranjas. ¿Por qué sucede eso? Porque se hizo un injerto, ¿vale? Se hizo un injerto, se le ingresó, se le injertó, se le unió, digámoslo así, un nuevo tejido de otro individuo, ¿sí? de otro tejido vegetal, y se le incorporó a uno nuevo, para que en este caso su material genético pues se incorpore al de este y me pueda generar frutos de los dos, ¿no? Entonces yo puedo hacer un injerto de naranja con mandarina, por ejemplo, o de toronja con limón, o de, bueno, no sé, otros injertos, ¿vale? Pero este tipo de proceso también es una reproducción asexual en plantas. Yo creo que ustedes conocen la guayaba manzana, ¿no? No, señor. ¿No la conocen? Sí, profe, sí, yo sí la conozco. Sí, pues resulta que eso es por un injerto, ¿no? Por injerto. Bueno, listo. Y tenemos este último, bueno, aquí coloqué los más importantes. Tenemos este último que es cultivo de tejidos in vitro. ¿Qué quiere decir? Que en este caso no se va a utilizar la tierra o el suelo para hacer ese cultivo. Se hace en un laboratorio. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener las condiciones óptimas, tenemos que tener el sustrato, es decir, una preparación de sustancias que le permita darle los nutrientes a la planta para que ella pueda crecer, ¿no? Y desarrollarse. Entonces, lo que uno hace en un laboratorio primero es crear este sustrato o esas sustancias, que sería como el reemplazo de la tierra, ¿no? Y además, tiene que hacerlo en un recipiente adecuado. Estos son tubos de ensayo y también con condiciones óptimas. Entonces, por ejemplo,
Si vamos a sembrar una orquídea y digamos que ese cultivo lo hicimos en un laboratorio que, que lo acondicionamos con muy altas temperaturas, pues propiamente no va a funcionar. Las orquídeas no son de ambientes con altas temperaturas, ¿no? Más bien como con ambiente muy templadito, ¿sí? Más tirando a lo frío. Entonces, propiamente, pues en el laboratorio se tienen que controlar esas condiciones de temperatura, de humedad y bueno, y así. Entonces, y lo otro, pues es preparar ese sustrato para que la planta pueda crecer. Ese sustrato, pues tiene que tener los nutrientes, ¿cierto?, necesarios que ella necesita. ¿Cuál es la ventaja entre el cultivo de tejido in vitro hecho en un laboratorio en comparación a otro cultivo hecho en tierra? ¿Quién me puede decir cuál es el beneficio o para qué o por qué se hace? Sí, buenas. ¿Cómo, profe? ¿Cuál, cuál puede ser el beneficio entre cultivar en un laboratorio o hacer un cultivo de tejido in vitro con hacer un cultivo en tierra, como normalmente lo conocemos? Profe, que en la tierra hay más nutrientes para que la planta pueda crecer más rápido. Mira que no. De pronto sí hayan algunos diferentes, pero la cuestión es que yo puedo brindarle esos nutrientes a mi cultivo de laboratorio. O sea, por ejemplo, si yo sé que en la tierra, por ejemplo, la planta necesita magnesio o necesita potasio, pues ¿qué hago yo? Pues trato de buscar una sustancia que también tenga magnesio y que tenga potasio y se las aplico a mi sustrato, es decir, a esta sustancia. ¿Sí me voy a entender? Es decir, yo puedo, y eso es algo a favor, yo puedo meterle o ingresarle ciertos químicos, ciertos elementos químicos a mi sustrato, de tal forma que le estoy proveyendo, bueno, le estoy dando todas las condiciones y todos los nutrientes que esta planta necesita. ¿Alguien tiene otra opinión? Profe, es que yo también he visto, en la escuela una vez nos pusieron a hacer un experimento que había que coger un tarro de vidrio Sí. y meter una petita de frijol con algodón y alcohol y ella ahí nace. Ajá. Y, Sí, una vez yo lo he hecho. y la pregunta es, ¿qué, o sea, ¿qué beneficio tendríamos en hacerlo así a, por ejemplo, sembrarlo en la tierra? Profe, pues yo estoy con mi hermanita en el hogar, que ahorita en cuarentena nos pusieron el año pasado a hacer eso, y Sí. la planta comenzó a coger un olor horrible, más que esto la plantamos en la tierra y sí Ujú. creció. Bueno, perfecto, sí, muy bien. Eso es cierto. Eso puede ser una desventaja para este tejido, ¿no?, de cultivos de tejido en laboratorios. Sí, y otra ventaja también hablando de los químicos es que hay ciertas sustancias que son muy caras, ¿no? Y se pueden conseguir en el comercio pues de forma cara, o sea, valen mucho, cuestan mucho. La otra cosa es que hay ciertas plantas en las cuales ese sustrato se tiene que cambiar, porque puede ocurrir eso que tú dices, puede que se descomponga, ¿no? Pero digamos, esos cultivos así también tienen muchas ventajas, y les voy a decir uno. Primero, aquí, perdón, aquí en este cultivo de tejidos in vitro hecho en un laboratorio, ¿será que, ¿será que los insectos pueden atacarlo? ¿O las plagas? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Hola? Señor, señor. ¿Será que en estos medios de cultivo, en un laboratorio, será que las plagas, hablemos de insectos como chapulines, como carrones, como hongos, bueno, y otros microorganismos que de pronto afecten a nuestras plantas? ¿Yo puedo controlar eso? Sí, señor. Sí. Exacto. O sea, la cuestión es que
digamos, en el ambiente, en un cultivo en tierra, es muy difícil tratar de controlar eso. O sea, usted tiene que controlarlo porque si no, pues lo más probable es que sí se peguen las plagas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues comprar propiamente pues un insecticida o bueno, algún químico que permita solucionar ese problema. Pero aquí, en el laboratorio, pues yo no voy a tener ese problema porque es que el exterior está cubierto. Y además yo puedo digamos, como cuidar más a esas plantas, tratar de que no entren, por ejemplo, insectos, tratar de que el ambiente no sea muy húmedo para que se originen hongos, por ejemplo, y cosas como esas. Y la otra cosa es que hay algunas plantas que al nacer son muy débiles, ¿sí? Muy débiles y que en el proceso de crecimiento, algunas, si no se les facilita el crecimiento, pues mueren. ¿Sí? Hay muchas plantas así. Y esas plantas, de alguna forma, hoy en día están en peligro de extinción precisamente por eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues primero se cultiva en el laboratorio de esta forma y luego cuando ya esté más grandecita, entonces se pasa a la tierra. Pero entonces la cuestión es que esta planta logró crecer en buen estado en un tejido, perdón, en un cultivo, en un laboratorio o in vitro. ¿Listo? Vale, ¿qué hora es? 11:32. 11:32. Vale, vamos a explicar la reproducción sexual en plantas y terminamos. ¿Listo? Vamos a explicarla rápidamente. Vamos a explicarla rápidamente, sí. Vale, entonces, sabemos que existen diferentes tipos de plantas, ¿no? Porque hay plantas que, por ejemplo, no producen flores. Entonces, este tipo de reproducción sexual, que en este caso es cuando se necesita un óvulo y un espermatozoide, pues en este caso, digamos, no es necesario que haya una flor. Tal es el caso, por ejemplo, de los briófitos. Los briófitos, ellos se reproducen sexualmente sin necesidad de flor. Si ustedes observan, si pronto han visto un musgo, que es un briófito, ¿sí? Los musgos, por lo general, ¿en dónde están? En las piedras. ¿De dónde? Porque en las partes mojadas. Y lugares húmedos. Exacto, en lugares húmedos. ¿Quién fue que lo dijo? Isabel Octavio. Listo. Exacto, en las partes húmedas. Si ustedes observan, la mayoría de los musgos crecen en donde haya agua. ¿Listo? Y el agua es un medio vital para que ellos se puedan reproducir. Si no hay agua, posiblemente no se reproducen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, tenemos el musgo. Un musgo tiene esta forma, más o menos. Y resulta que hay musgos que tienen unos gametangios, se llama eso. Es decir, unas partes que son masculinas, y unas partes que son femeninas. ¿Listo? Partes masculinas, partes femeninas. Ok, las partes masculinas, ¿sí? Las partes masculinas que propiamente, digamos, se llaman anteridios. Mira, esta es la parte masculina. Dentro de estos cositos, dentro de estas, ¿cómo llamas? Estas estructuras ovaladas, están los espermatozoides. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que esta es la parte masculina. Entonces, los espermatozoides, ¿vale? Van a salir de estos cositos, de estas estructuras que son como ovaladas, salen y a través del agua, ojo, a través del agua, por eso digo que el agua es importante, nadan hacia la parte femenina de esa planta, de ese musgo, que se llama arquegonios. Entonces, espermatozoides entran en esto que se llaman oósfera y buscan el óvulo. Aquí está el óvulo. Entonces, entra el espermatozoide, busca el óvulo y lo fecunda. Y a partir... Mamá, se activa el micrófono. Desactiva el micrófono, por favor. Y a partir de esa fecundación, es decir, cuando el espermatozoide se une con el óvulo, pues me va a formar esto grandote. ¿Sí? Aquí comienza a crecer, me forma todo esto que se va a llamar esporofito. Este palito. No sé si ustedes han visto en los musgos estos palitos así.
estos se miran muy chiquitos, ¿no? Un musgo como tal es muy pequeño. Entonces aquí se ha dibujado de forma grande, pero son muy pequeños. Y dentro de los porofitos pues están las esporas. Mire, yo abro este cosito y están las esporas. Y entonces cuando esto está maduro, ¿sí? Se abre por acción del viento, por acción del agua, ¿sí? O por simplemente madurez, se abre y me bota las esporas. Estas esporas caen en la tierra, caen bueno, en la tierra o pueden caer también en piedras, en rocas húmedas y se forma un primer elemento o una primera estructura que se llama protonema. Luego comienza a crecer, ¿sí? a generar sus estructuras y ya luego se convierte nuevamente en un organismo adulto. Y se repite nuevamente el ciclo. ¿Listo? Ahora, también tenemos otros grupos que son los helechos, que tampoco tienen flores. ¿Sí? Y los helechos también están en partes húmedas. ¿Vale? ¿Alguien ha visto qué hay detrás de las hojas o de las frondas que se le llaman de un helecho? ¿Alguien ha revisado las hojas de un helecho que tienen? Pues resulta que detrás de esas frondas o de esas hojas existen unas bolitas negritas. Eso se llaman soros. ¿Listo? Soros. Y dentro de esos soros están está el esporangio. Entonces, nuevamente, ese esporangio, por acción del agua, por acción del viento, por acción de algún movimiento, se abre. Y se abre de manera fuerte, digámoslo así. Se abre de manera fuerte para que las esporas que están dentro sean expulsadas con mucha fuerza y caigan propiamente pues, en otro lugar húmedo, ya puede ser la tierra o puede ser también un pedazo de roca, y a partir de ahí se forma esto que se llama prótalo. ¿Listo? Y en los prótalos existen la parte masculina y la parte femenina, es decir, los anterillos y los arquegonios. En los anterillos se encuentran las células sexuales masculinas que buscan los arquegonios. Sí, mira, aquí los espermatozoides buscan los arquegonios, van a la oósfera, que es la parte, digamos, la célula sexual femenina, que nosotros conocemos como óvulo, ¿cierto? Y entonces esos espermatozoides buscan la oósfera, la fecundan y me forma esta estructura. Es decir, ahí ya comienza a formarse nuevas frondas, ¿cierto? Con sus pepitas debajo de las hojas. Y inicia nuevamente el ciclo de reproducción de los helechos. ¿Listo? De penúltimos tenemos las gimnospermas. Las gimnospermas tampoco tienen flores. ¿Qué árboles pertenecen a las gimnospermas? ¿Alguien sabe? ¿Han visto estas estructuras en algún árbol, en alguna planta? Sí. ¿En cuáles? Pues yo una vez lo vi en un árbol granduti. Yo creo que ustedes han visto, por ejemplo, en las... ¿cómo se llama eso? En los arreglos, exacto. En los arreglos navideños colocan muchos de estas cositas. Perdón, de estas cositas. ¿Sí? En los arreglos navideños. Exacto, muy bien. Esto es un pino. Los pinos son gimnospermas. No tienen flores, tienen semillas. ¿Listo? Tienen semillas. En este caso, digamos, ellos tienen unas estructuras que se conocen con el nombre de conos. Entonces hay una parte del cono que es la parte femenina y una parte del cono que es la parte masculina. Pueden haber árboles gimnospermas que en este caso tengan los dos sexos dentro del mismo árbol. ¿Sí? Es decir, aquí puede que esté la parte femenina, ¿sí? en ese cono, y puede que acá abajo esté la parte masculina. O al contrario, ¿no? Por lo general siempre la parte femenina está abajo, pues para que, digamos, la célula sexual masculina pues caiga, ¿no? Por acción de la gravedad. La cuestión es que esas dos células sexuales
tanto la parte femenina como la parte masculina, se van a encontrar, ¿sí? Se van a encontrar. O también puede ser por polinización, ¿no? Hay algunos animales que cumplen esa función de polinizar esos árboles, es decir, ir hacia esos conos y comerse las semillas, o a veces transportarlas hacia otro árbol. La cuestión es que cuando la célula sexual masculina se une con la femenina en uno de estos conos, pues se comienza a formar el cigoto y luego el embrión. ¿Listo? Esa formación o ese proceso me va a formar semillas. No sé si ustedes de pronto han cogido uno de esos conos que tienen los pinos, los abren y dentro de esos hay unas semillitas que tienen como una especie de alas, son alados. Y usted suelta esas semillas y como que... Cuando caen del árbol, como que comienzan a dar vueltas. Exacto, son esas mismas. Entonces ellos por acción del viento pueden desplazarse hacia otro lugar. ¿Sí? La cuestión es que las alas les permiten desplazarse, ¿no? Lejos para que puedan engendrar otro organismo. Es decir, caen en la tierra y a partir de ahí pues me forman un nuevo pino. ¿Listo? Pero en sí esas alas también le permiten caer y desplazarse por acción del viento. Entonces aquí tenemos también otro tipo de reproducción, ¿sí? Que es en gimnospermas, aquellas plantas que tampoco tienen flores, pero que sí forman semillas. ¿Listo? Semillas. Y por último tenemos las más evolucionadas, ¿sí? Que son las angiospermas, que son aquellas plantas que producen flores. ¿Listo? Y vamos a terminar aquí diciendo que, bueno, tenemos un árbol o un arbusto, también puede ser una palma, una hierba, una epífita. Bueno, hay muchos tipos de crecimiento de plantas angiospermas, las cuales producen flores. ¿Listo? Hay flores muy grandes, como hay flores también muy pequeñitas. La cuestión es que estos dos tipos de flores, las dos, permiten que la planta se pueda reproducir. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos en una flor? En una flor tenemos la parte femenina, que yo les dije que era aquí como la parte central, que se nota con esto, que se llama pistilo, ¿sí? Y tenemos también la parte femenina, que siempre está como al lado, que se llaman estambres. ¿Listo? En los estambres, en la parte de arriba, existe como una especie de cápsula. Y en esa cápsula están el polen. ¿Sí? En esas cápsulas o en esos estambres, en la parte de arriba, están el polen. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Por acción del viento, por acción de ciertos mecanismos que ella desarrolla, por acción del agua, por acción de la gravedad, ese polen, esas cápsulas se abren y ese polen cae o se desplaza hacia la parte femenina de la flor. ¿Sí? Si ustedes observan, aquí podemos encontrar los dos sexos, ¿no? Masculino y femenino. Aquellas plantas cuyas flores tengan los dos sexos se conocen como plantas con flores hermafroditas, ¿viste? Que son los dos sexos. Y en este caso, cuando el polen cae a la parte femenina, pues de ese polen va a salir el espermatozoide y comienza a descender por el tubo del estilo, ¿no? Y llega hacia la parte femenina, en donde se encuentra el óvulo, es decir, al ovario. Llega al ovario y ahí encuentra el óvulo, lo fecunda. Mira, aquí está todo ese proceso. Mira, acá se está formando toda la parte femenina. Aquí tenemos el polen, ¿sí? Y aquí ya se da la fecundación. Bueno, aquí ya se da la fecundación. Aquí ya se da la fecundación, es decir, ya se formó el cigoto como tal, de la unión del espermatozoide con el óvulo, y de esa unión me va a formar o me va a aparecer un fruto. Entonces, por lo general, donde habría una flor, ahí se va a formar un fruto. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vean una planta muy florecida, pues cada una de esas flores me va a producir un fruto. Entonces, por ejemplo, en los mangos, ustedes miran muchas flores, ¿no? Entonces, por eso es que los mangos producen tantas frutas. ¿Listo? Y entonces, dentro de esas frutas, por lo general, siempre hay semillas. Si usted coge una semilla de esas y la entierra, ¿sí? O la bota ya en el suelo, pues lo más probable es que nazca una nueva especie
que luego se va a madurar y va a convertirse nuevamente en un árbol adulto, o en una hierba, o en una palma, o en una epífita adulta. Y se repite nuevamente el ciclo.